Bienvenidos a todos los que esta mañana nos hemos esforzado por estar aquí en la reunión y también oramos por los hermanos, como decía Ramón, que no han podido por cualquier otra circunstancia. Hoy vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada. Nos quedamos, si os acordáis, estamos estudiando el libro de Juan. Empezamos por el capítulo 7, los primeros 9 o 10, los 9 primeros versículos, y lo titulamos eso de que los hermanos de Jesús no creían en él. Nos quedamos ahí y hoy vamos a continuar con el siguiente versículo bajo otro título, a efectos después de si se hace la grabación. A ver si llego al principio. El título de hoy es ¿quién es Jesús? Es una pregunta que podríamos hacernos a nosotros mismos en esta mañana. ¿Quién es Jesús? Bueno, la definición la sabemos de memoria. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Vale, porque ya hemos escuchado muchas predicaciones, pero si nos atreviéramos a hacer una encuesta ahí fuera y preguntar ¿quién es Jesús? ¿Qué significa para ti? ¿Quién es la persona de Jesús? Pues escucharíamos muchas versiones y escucharíamos respuestas muy distintas. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar. Aunque vamos a leer los versículos del 10 al 24 del capítulo 7, pues quizá lleguemos a la mitad, pero bueno, tenemos tiempo, si el Señor nos mantiene con vida, para poder seguir predicando su palabra. Es cierto que hoy hemos venido aquí porque es domingo y porque, bueno, los domingos nos reunimos, como los primeros cristianos, el primer día de la semana, se reunían y compartían juntos, pues no solamente el pan y el vino, sino la comunión los unos con los otros. Se leía la palabra, había también su liturgia en el primer siglo cuando se hacían las reuniones, pero daros cuenta que el día tiene 24 horas y nosotros estamos aquí un par de ellas y después 22 horas estamos fuera de aquí y más los días que no venimos. Y todos tenemos nuestras luchas en casa, que sí, nuestros saltos emocionales, nuestros bajos, nuestros síntomas de soledad, a veces nuestras mini depres o grandes depres. Tenemos muchos problemas, todos. Y ahora y también en casa es tiempo de acercarnos a Dios como hemos cantado. Hace tiempo conté algo que realmente ocurrió en unos Juegos Paralímpicos para personas que tienen deficiencias físicas, y hay unos Juegos paralelos a los Juegos Olímpicos de personas con deficiencia que, bueno, pues tienen sus modalidades, sus categorías. Y en una ocasión salieron a correr no sé cuántos metros, si los 100, los 200 o los 300 metros, unos niños con síndrome de Down. ¿Sabéis lo que es el síndrome de Down, verdad? Y en esa carrera, cuando todos los niños empezaron a correr, uno de ellos se cayó y empezó a llorar. Y el resto, uno de ellos le faltaba ya prácticamente 100 metros para llegar a la meta, pero cuando escucharon que un compañero de la carrera, otro niño, se había caído, se olvidaron de sus logros, se olvidaron de sus metas, se olvidaron de ellos mismos, regresaron y cogieron al niño, lo levantaron del suelo y juntos todos entraron en la meta. Porque lo más importante no era ganar, sino entrar todos juntos. Quizá es un ejemplo, es un ejemplo que sí nos vale para nosotros, el pueblo de Dios. No tenemos que, pienso que el pueblo de Dios no se alegra cuando alguien cae, pero a lo largo de la vida cristiana todos tenemos altos y bajos, caídas y levantadas. Hay un refrán que no es bíblico que dice hoy por ti, mañana por mí. Por lo tanto, el que quiere estar firme, dice la Biblia, que mire que no caiga. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque en esta carrera que estamos llevando desde que conocimos a Cristo, pues hay personas que caen, que se levantan, que hemos caído, que nos levantamos, y qué importante que haya un grupo de amigos, de hermanos, de compañeros que en los momentos difíciles puedan ayudarte. A veces reclamamos la ayuda de alguien en específico, pero a lo mejor esa persona está más caída que tú. Entonces, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Por lo tanto, tenemos que estar ojo a visor para ver en esta carrera qué personas quizás pueden estar pasándolo mal o pueden caer o resbalar en el camino, para echarle una mano y poder juntos entrar en el reino de los cielos. Esto que nos sirva como ejemplo para estimularnos a ayudarnos los unos a los otros. Y ahora vamos a leer en el libro de Juan, como he dicho, en el capítulo 7, lo dejamos en el 9, en esta secuencia
Los hermanos de Jesús bajan a la fiesta sin Jesús. Jesús dijo: ¿y vosotros? Y yo iré más tarde. Los hermanos acababan de decirle: si quieres ser famoso, baja a la capital, a Jerusalén, y date a conocer, porque nadie que haga las maravillas que tú haces, porque los hermanos no dudaban de las maravillas que hacía su hermano, se queda en casa, o se queda en Galilea, que es una región pequeña, se queda en un pueblito de aquí pequeño, en un Pozo Estrecho, en La Palma, no. Va a Madrid, a la capital, a la Gran Vía, y allí predica el Evangelio, y con 5 millones de habitantes, imagínate, hermanito, porque era su hermano en la carne, la gente podrá seguirte. No, iros, que yo no me voy a ir, yo me iré más tarde. Y ahora aquí arrancamos. Pero después que sus hermanos habían subido, porque a Jerusalén, recordar, siempre se sube, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. He leído del 10 al 24, aunque hoy quizás nos dé tiempo a ver la mitad. Bueno, pues la semana próxima, si Dios lo permite, continuamos y terminamos este capítulo y vamos hacia adelante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Como decía, fuera de aquí, de la congregación, cuando estamos en nuestros quehaceres, pues todos tenemos nuestras luchas y nuestra guerra. Y hay algo, bueno, no que yo he descubierto, lo habrán descubierto miles de cristianos, que una de las únicas cosas que me ajusta, además del Espíritu de Dios que habita en cada uno de vosotros y de nosotros, es la palabra. Cuando me toca preparar la palabra, parece ser que, no sé, que algo se ajusta y eso me fortalece más, porque a pesar de los problemas, me doy cuenta de que la palabra tiene poder y que hemos hablado tantas veces de ella como que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que la espada de Dios nunca vuelve, la palabra de Dios, perdón, nunca vuelve vacía, que es lumbrera, es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. La palabra dice de la palabra muchas cosas maravillosas y eso, hermano, deseo con todo mi corazón que podamos experimentarlos todos y veréis como muchos quizás pueden decir, pero es que Dios está en el cielo y no nos habla. ¿Cómo que no? Dios nos habla a través de su palabra. Y es un privilegio que en esta mañana, este domingo 17 de agosto de 2025, Él pueda hablarnos, pero a través de su palabra. El mismo Dios hablando con nosotros, acercándose al ser humano para aconsejarle, para corregirle, para animarlo, para exhortarlo, bueno, todo lo que dice la palabra, que hace la misma palabra. Jesús subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Primer versículo, el versículo 10. Hemos leído: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y vamos a ir analizando versículo a versículo, y así pues vamos a hacer lo que dice la palabra, escudriñar. Escudriñar quiere decir estudiar minuciosamente, con detalle, la palabra. No que lo sepamos todo, pero que su Espíritu nos ayude en esta mañana a entender
pues lo que Él quiera decirnos. Bien, cuando terminamos la impartición de la palabra, la predicación, el mensaje, como queráis llamarlo, la semana anterior, vimos que Jesús había decidido una cosa: no subir con sus hermanos a la fiesta, porque Él sabía que sus hermanos no creían en Él. Los hermanos se fueron a la fiesta. ¿A qué fiesta? Pues a la fiesta, todas las fiestas judías señalaban a Cristo. Se iban a la fiesta que hablaban de su hermano y no creían en su hermano. Esto parece una paradoja, pero eso es el espíritu del religioso. Cree en la liturgia, pero no en el Señor de la liturgia. Que no, entonces, pero las dos cosas no podemos separarlas. Parece, por lo que hemos leído, que lo hizo un poquito después. La Biblia nos dice al día siguiente, no se sabe. Pero no, lógicamente, si la fiesta iba a empezar en breve, Jesús se iría al día siguiente o a los 2 días. Pero lo hizo en secreto. En secreto no quiere decir que se disfrazó para que nadie lo viera. Aquí la palabra secreto quiere decir que lo hizo con sigilo, lo hizo con prudencia. Subió, iba a decir bajo, subió a Jerusalén de una manera, pues así, tranquila, discreta, sin llamar la atención. De hecho, Él no fue disfrazado de nada ni escondido, porque después en la fiesta Él habló y fue al templo y se dirigió a la gente. Por lo tanto, quiere decir que el viaje lo hizo de una forma discreta, sin llamar la atención. ¡Oh, soy Jesús! Voy a bajar a Jerusalén y allí voy a hacer milagros y os vais a enterar que yo soy el Hijo de Dios, como pensaban sus hermanos. No, lo hizo de una forma muy discreta, es lo que hemos leído en este versículo 1. Por lo tanto, Él no aceptó en ningún momento el consejo que le habían dado sus hermanos para que se presentara en Jerusalén, la capital, de forma pública y llamar pues la atención de la gente al entrar en la ciudad. Ahora, repito, este sigilo solo tenía que ver con su viaje y llegada a Jerusalén, pero no con lo que Él iba a hacer posteriormente allí en el templo y el diálogo que iba a tener con los judíos. En estos textos la palabra judíos aparece muchas veces y no está hablando de habitantes de Judea, está hablando de escribas y fariseos. Está hablando de los principales entre los judíos. Leemos los judíos y quizás se disemina la palabra, pero no. Está hablando de los escribas y de los fariseos que estaban detrás de Él a ver la que iba a armar en esta ocasión, porque la última vez que había ido se habían enfurecido bastante con el Señor Jesús. Al llegar a Jerusalén, enseñó públicamente, allí dejó el sigilo de su viaje y entonces ahí sí que empezó a hablar y no a discutir, sino a exponer la palabra esa que he dicho que es viva y eficaz. Versículo 2. Lo buscaban los judíos en la fiesta, dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Refiriéndose a Jesús. Le buscaban los principales, y decían, ¿dónde está? Porque se enterarían de que Jesús había llegado a Jerusalén. El evangelista Juan, en este capítulo 7, que vamos a tener 2 o 3 semanas para compartirlo al completo, lo que nos dice es que en toda Jerusalén había expectación. Daros cuenta que Jesús ya no estaba en su primer año de ministerio, estaba en el último año de ministerio y la gente conocía de sus milagros. Sabía de que había sanado a un paralítico, sabía de la multiplicación de panes y peces. ¿Sabes la cantidad de gente que comió panes y peces? Pues ellos mismos eran testigos. Pues no sé cómo lo hicieron, allá habían 3 canastas, no había nada, pero yo me comí un buen trozo de pan y mi familia comieron pescado y pan. Habían testigos oculares, no magia ni nada, habían testigos que podían confirmar que ese Señor hacía cosas espectaculares. Y si lo sabían, ¿por qué no creían en Él? Es lo que vamos a descubrir hoy con la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque a lo mejor quizás nosotros tampoco tengamos claro quién es Jesús. Hombre, creo que sí lo tenemos claro, pero quizá en toda su totalidad. Pues bien, el apóstol Juan nos está diciendo que había mucha expectación, esperando que Jesús fuera a la fiesta. Sabían que si Jesús se presentaba en la fiesta, algo iba a ocurrir. Estaba el típico curioso, a ver lo que va a ocurrir, va a haber guerra. La típica persona que ya había escuchado su palabra y quería volver a llenarse con la misma, y estaba la típica persona hostil contra todo lo que dijera aquel humilde carpintero de Galilea. De hecho, él no había vuelto a Jerusalén desde aquella
ocasión en que él se enfrentó con los fariseos en el capítulo 5, que ya lo vimos. No sé si tengo... Bueno, pues recordamos en ese capítulo que habían decidido matarle, porque sanó a un paralítico en el día de reposo. Y también porque había afirmado que Dios era su Padre. Por esas dos cosas, por sanar a un paralítico en sábado y por decir que Dios era su Padre. Eso lo leímos, nos lo vamos a leer en Juan 5:18, leímos esas cosas. Sí, bueno, lo tengo aquí escrito, lo leo. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sanando a aquel paralítico, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso enfadó, lógicamente, a los fariseos. Por eso es probable que ahora los que le buscaban serían esos mismos líderes hostiles de Jerusalén, a ver si volvía a decir las mismas barbaridades que había dicho en su anterior visita a Jerusalén. Hombre, eso no quita de que había un sector siempre. Cuando hablamos de Jesús hay sectores que creen y los que no creen. Y en aquella época exactamente lo mismo. El pueblo llano, pues también tenía curiosidad. Muchos habían sido beneficiados por el ministerio de Jesús y algunos tendrían una expectación sana. Querían ver a Jesús de una forma sana. Por eso, en Juan 7, versículo 12, que ahora lo vamos a leer, dice que había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Murmullo, de forma también sigilosa. No hablaba nadie abiertamente, tenían miedo a los líderes religiosos, porque también eran políticos, de que se llevaran también algún guantazo por creer en Jesús. Porque podían echarlos de la sinagoga y eso suponía una excomunión, como una excomunión en una iglesia. Eso duele muchísimo. ¿A cuántas personas han excomulgado de distintas iglesias? Quizá a lo mejor en la iglesia evangélica o católica no supone mucho, pero en otras culturas islámicas y demás, ser expulsado de tu propio grupo religioso significa que ya no perteneces ni a tu familia ni a tu sociedad. Por eso era un asunto bastante grave creer en Jesús. Ahora quizá creer en Jesús no supone tantas consecuencias y por eso quizá la gente no se lo toma en serio, pero creer en Jesús y saber quién es la persona de Jesús siempre tiene consecuencias. Bien, ¿cuál es el interés que las multitudes tenían en él? Estoy con el segundo versículo todavía. ¿Por qué tenían expectación? ¿Por qué tenían interés? Pues una de dos, lo he escrito. Tal vez querían volver a beneficiarse de algunos de sus milagros, como los que se acercan a Jesús en momentos de dificultad y luego se olvidan de él. Eso ocurre, personas que vienen a Jesús buscando el favor y cuando lo reciben, pues si te he visto no me acuerdo. Eso está en la Biblia, de los 10 leprosos solo uno volvió. El resto, cuando se vio limpio de la lepra y se dio cuenta de que ya no tenían que ir tocando la campanilla para decir soy leproso y que podían andar libremente, ahora que ya soy libre. ¿Y cuántas personas se han acercado a Cristo buscando solamente un favor y cuando lo han recibido, como dice el refrán, si te he visto, no me acuerdo? Así que algunos quizás le buscaban por interés o simplemente estaban expectantes, curiosos, esperando a ver cuál sería el desenlace final, porque veían que eso era una provocación entre lo que decía Jesús y lo que decían los líderes religiosos. Decían, como baje Jesús a Jerusalén, como suba Jesús a Jerusalén, se puede liar una buena. Así que había expectación y había murmullo. Oye, ¿te has enterado? Sí. Pues fíjate, el año pasado cuando bajó la que pudo liar, como vuelva, esa murmuración constante estaba en el pueblo de Jerusalén. Unos decían es bueno, no es tan bueno como parece. Versículo 12, tercer versículo que vamos a leer. A ver qué decía la gente de Jesús, de quién era Jesús. Y había gran murmullo, no dice diálogo, dice murmullo. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Había división, la persona de Jesús provoca división, pero no en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en el siglo XXI. El nombre de Jesús sigue causando muchas divisiones, muchísimas divisiones. De hecho, su persona no dejaba indiferente
a nadie. Y de hecho, en cuanto a él, la gente misma estaba dividida. Eso como cuando hay una ideología nueva, cuando el nacional, ese socialismo del Führer, ¿verdad? Las ideologías cómo penetran en las mentes, tanto las buenas como las malas. Aquellos 100.000 jóvenes que estaban en la plaza de Zeppelin allí en Nuremberg, diciendo Heil Hitler, pensando que serían alguien bueno, y después se dieron cuenta de que, bueno, no vamos a hablar de genocidios en esta mañana. Pero con respecto a la figura de Jesús, también las ideologías estaban muy divididas. La Iglesia nunca debe de estar dividida en cuanto a ideología, porque nuestra ideología es Cristo. Por eso siempre he opinado que desde un púlpito no se debe hablar nunca de política, porque ese es el tema que más controversia trae dentro de las mismas iglesias. La política no es buena. Yo deseo que nuestra política sea hablar de Jesús, y hablando de Jesús nunca habrá división entre nosotros. Bien, hemos leído en este texto que aprovechar, hermano, que algunos pensaban que era un hombre bueno, que hacía el bien, un buen enseñador de las Escrituras, un profeta, o incluso el Cristo de Dios. El Cristo que dice el ungido, el enviado, el Cordero de Dios. Y aquel Cordero y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese era el Mesías, convencido. Sin embargo, otros estaban convencidos de lo contrario, que era un impostor, un falso profeta, un blasfemo, alguien interesado en, no sé, en buscar la fama, en ser aplaudido por todo el mundo. Por lo tanto, esa discusión que hubo en el siglo I se ha alargado a lo largo de la historia, y hoy, bueno, nos encontramos aquí un grupo de creyentes que creemos en Jesús, pero después cuando salimos de aquí nos relacionamos con muchas personas que no son creyentes, ¿verdad? Pues con toda libertad podéis preguntarle quién es Jesús. Hacerlo. En distintos grupos, sectores, en vuestro trabajo, donde estéis, una vecina, la del tercero, una amiga, un amigo de la infancia, preguntarle así, pero sin... Lo que pasa es que, lógicamente, aquí en esta España, en cuanto se hace esa pregunta, ¿y tú de qué religión eres? ¿Y tú qué eres? ¿Católico o eres protestante? Y ya está, ahí ya la hemos liado. Ya sale el tema que divide, no el tema que une. Bien, ¿quién es Jesús? Es la pregunta que se prolonga a lo largo del tiempo. De ahí el título de este mensaje, ¿quién es Jesús? Porque ahora vamos a ir desglosando quién es. Pues mira, caben dos posibilidades. O bien, su poder y su autoridad provenía de que era realmente el Hijo de Dios, es que no había otra alternativa. O se trataba de un impostor diabólico y blasfemo, porque anda que siendo un hombre considerarse que era el mismo Dios es una blasfemia, eso es diabólico. Una de dos, o realmente lo era o realmente no lo era, no había otra opción. Por eso todo el capítulo 7 que iremos estudiando está lleno de un montón de preguntas sobre quién es Jesús. Y ahora, pues a grosso modo voy a decir, pues más o menos, pues lo que se pensaba de Jesús. De hecho, el capítulo 7, como he dicho, repito, está lleno de preguntas. Si leéis el capítulo 7 veréis que hay muchas frases interrogativas. Por ejemplo, no hace falta proyectarlas porque las voy a decir rápido. En el 15 dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En el 26, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? En el 31, el Cristo cuando venga hará más señales que la que este hace. En el 35, ¿a dónde irá este? Que no le hallemos. En el 41, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Todo el capítulo 7 es un cuestionamiento, un cuestionario. Nosotros se ve que el cuestionario ya lo resolvimos cuando nos convertimos, pero estaba Jesús en pleno ministerio y la gente se lo preguntaba. Nosotros no somos mejores que los habitantes del siglo I de Jerusalén. Y de haber estado allí y haber sido habitantes de aquel lugar, nos habríamos hecho estas preguntas y muchas más. ¿Cómo el hijo de María? Pues yo conozco a sus primos. ¿Ese? ¿Qué dice que el Mesías? Es que imaginároslo en vuestro pueblo, un vecino, conocido, que se dice ser el Mesías. Empatizar un poco. Vamos a empatizar con los incrédulos. Vamos a empatizar con los que realmente no creían en él. Vamos a empatizar. Yo lo he hecho. Es un esfuerzo. Digo, ¡wow! Pues yo seguramente en aquella plaza donde Pilato dijo a quien soltamos, yo habría dicho que a Barrabás también. O yo era mejor que aquellos que gritaban, crucifícale, crucifícale. Y lo hacían a lo mejor
no sé, con una ideología súper, hiper, mega convencida de que estaban en lo cierto. Pero claro, la verdad es Cristo, y eso lo sabemos, y damos gracias al Señor de haberle conocido después de que Él se fue, que está a la diestra del Padre, que dejó su Espíritu Santo, y a través de ese Espíritu, cuando un día nos predicaron la palabra, ese Espíritu nos convenció y decidimos creer en Él, y hasta el día de la fecha, aquí estamos siguiéndole. Eso es un privilegio que hemos tenido. Es un privilegio que hemos tenido que quizá estos habitantes del siglo I no tenían, y lo tenían cerca y podían tocarlo, abrazarle, quizá ese era el problema, que lo veían tan humano. Bien, hasta ahora el evangelista lo que está haciendo es una introducción a este hecho, que la gente estaba dividida. Había expectación, porque unos decían es bueno, sigo con ese versículo, otros decían que es malo. Pero ¿cuáles eran los asuntos concretos que causaban esta división? Pues vamos a verlos, voy a adelantarlos, porque después los desarrollaremos. Mira, los asuntos concretos que causaban esta división era su carácter. ¿Cómo es? ¿Este hombre cómo es? ¿Cómo es? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo es? Eso en el 12 lo hemos leído. Mientras que algunos decían que era bueno, pues otros pensaban que no lo era y que engañaba al pueblo. Primeramente se estaban fijando en su carácter, después en su doctrina. ¿Y qué es lo que enseña este? Este es bueno y además, bueno, vale, es bueno. ¿Y qué enseña? Eso lo leeremos del 14 al 18. ¿Por qué? Porque cuando enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina, porque dice la misma palabra en Marcos, que él cuando predicaba, bueno, cuando hablaba, predicaba, exponía, hablaba como quien tiene autoridad. Y hay un episodio, que ahora no lo voy a leer, pero creo que lo sabemos todos, hasta los mismos alguaciles, la policía de la época, fueron a prenderle en cierta ocasión porque les enviaron. Cuando Jesús estaba enseñando en el templo, le mandaron, dice la Biblia, y mandaron a unos alguaciles a que lo prendieran. La orden había que obedecerla. Yo soy el comisario en jefe en Cartagena y a la policía hay que detener ahí porque hay un traficante y tenéis que detenerlos ya. Los alguaciles tenían que cumplir con la orden. Sin embargo, regresaron diciendo a sus superiores: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso está en el capítulo 7, pero al final, en el versículo 46, ya llegaremos. Esos alguaciles, ¿qué escucharían? ¿Qué oirían que se fueron con la esposa todavía aquí en la cintura sin ponérsela? ¿Qué oirían? ¿Cómo hablaría ese hombre? ¿Con qué autoridad hablaría? Que no fueron capaces de detenerle. No fueron capaces. Esto nos habla mucho sobre su carácter, sobre su doctrina, lo que enseñaba. Y además los líderes judíos le cuestionaban constantemente porque él no había estudiado en ninguna de sus escuelas rabínicas. Yo no lo he visto nunca por nuestra universidad. Ese no tiene los créditos completos de la carrera. ¿De dónde se saca este hombre el título para hablar con ese denuedo y con esa autoridad? ¿Era el Hijo de Dios? Si era el mismo Dios hablando de él mismo, pues se sabía la Biblia de memoria. Era él hablando de él. Pero eso había que entenderlo. También se preguntaron por su motivación. ¿Por qué lo hace? Eso lo veremos en el versículo 18. ¿Qué es lo que le mueve a este hombre hablar y hablar y hablar tanto sobre Dios? Bien, pues, porque los judíos no solo pensaban que él promovía sus propias ideas, sino que lo hacía, pensaban como su hermano, para conseguir fama y honra para él mismo. Pero sin embargo Jesús siempre dejaba claro, y aquí lo deja claro, que su propósito no era buscar su propia gloria, sino la gloria del Padre. Lo decía, Jesús lo decía, yo le creo. Quizá en aquel momento no le creyeron. Yo no busco mi propia gloria, sino la gloria del Padre. ¿Qué se cuestionaron también? Sus obras. Si queréis podemos hacer un recorrido. Mira, se cuestionaron, hemos empezado por su carácter. Después, quién es su doctrina, qué enseña. Se cuestionaron también su motivación, por qué lo hace. Se cuestionaron sus obras. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Y eso lo leeremos en el 19, en el capítulo, estamos en el 7, no vamos a salir del 19 al 24. Bueno, pues ellos lo sabían, el Señor ya había sanado a un paralítico en día de reposo. Y fíjate, y esto lo interpretaron como una transgresión de la ley. Una de las cosas que a mí me llevó a acercarme a la palabra eran precisamente estas cosas. Cuando yo leía la Biblia,
Yo acababa de salir del seminario de los hermanos maristas de Salamanca y un chico me habla, Emilio Selma, el hermano de Rafael Selma, me predica, me da un tratado, me da la Biblia, y yo empiezo a leerla con mucha energía y cuando leía estas cosas yo digo, no me lo puedo creer, porque si yo veo a alguien que hace un milagro, yo creo en él. ¿Cómo es posible que la gente viera como lo dijo aquel hombre de la mano seca, que la extendiera y la extendió? ¿Cómo es posible que la gente viera que con 3 panes comieron 5.000 personas? ¿Cómo es posible que a un ciego de nacimiento ¿Cómo es posible que la gente no creyeran en él? ¿Por qué? Por la ceguera religiosa. Le importaba más la Mishnah que la Torá. ¿Qué es la Torá? La palabra que desciende del cielo. ¿Qué es la Mishnah? La palabra que fabricaron posteriormente los judíos y le añadieron leyes y leyes y leyes y leyes. Por eso eran tan aburridos predicando y la gente se dormía en el culto escuchando. Nicodemo, de hecho, sale a hablar con Jesús de noche como diciendo, mira, Jesús, yo sé que tú has salido de Dios porque lo que dices a mí me toca el corazón. No como estos cultos aburridos que yo voy y me aburro como una ostra. No hay quien lo escuche, bla, 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 bla. Y no, vamos, no cambian ni de tono cuando predican. Es que estoy harto de religión. Jesús, estoy harto de religión. Y es cuando le tiene que decir a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Porque cuando alguien nace de nuevo, es cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse dentro de ti y te das cuenta que el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que realmente eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Ellos no prestaron tanta atención a la importancia del milagro, era un milagro importante como al día en que Jesús efectuó el milagro. Le dieron más importancia que era sábado que el milagro en sí. Cuando si realmente hubieran sido unos buenos creyentes de su ley, de la ley de Moisés, pues habrían dado cuenta que a este hombre se le devolvió la dignidad, que podía volver a disfrutar en el día de reposo. Muchas, qué alegría, gracias Jesús, ¿qué has hecho? Pues fíjate, ya estás curado, ya puedes celebrar también tú el día de reposo, ya puedes celebrar nuestras fiestas, ya eres una persona digna. Jesús le devolvió la dignidad y en lugar de aplaudir a Jesús por la dignidad, le juzgaron porque le sanó en el día sábado. O sea, fijaros el concepto que tenían de las obras de Jesús. Y después ponéis una discusión, él discute vosotros, pero si vosotros ni siquiera cumplís la ley de Moisés, si habéis invalidado la ley de Moisés por vuestros caprichos, que no voy a hablarlo ahora porque eso sería... También se cuestionaron su origen, de dónde viene, de dónde ha salido, de dónde, ¿de dónde? Hay un pueblo que dice que si no lo conoce nadie, ¿cuál es? Uno que va de Teruel, ¿no? Dicen Teruel o Cuenca, ¿no? Cuenca, dice, eso no lo conoce nadie, no sé qué provincia de España tuvo un tiempo la fama de que esa provincia no la conocía nadie. ¿De dónde? ¿De Galilea? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret? ¿De allí, de ese pueblucho? ¿De ahí puede ser algo bueno? ¿De dónde viene? Esa cuestión se la van a hacer más adelante en el versículo 25. Ellos creían que el nacimiento del Mesías sería misterioso, sobrenatural, y por eso descartaron a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían dónde vivía, la calle donde vivía, cómo se llamaba su madre, cómo se llamaba su padre, cómo se llamaban sus hermanos y quién eran sus vecinos, la señora Juliana y la señora Antonia. Es que lo sabían todo de él. Que ¿cómo es posible que el Hijo de Dios fuera un vecino? Eso es imposible. ¿Cómo se lo imaginaban? ¿Con una aureola de luz allí volando, sobrevolando en Nazaret? ¿Cómo se lo imaginaban para haber podido creer en él? ¿Cómo nos imaginamos nosotros que es Jesús para seguirle y para creer en él? Incluso le llegaron a acusar de que él nació por fornicación. Lo leeremos en el capítulo 8. ¿Tú has nacido virgen? No, nadie nace así, sin una relación hombre-mujer, nadie nace. Le dijeron literalmente que era un hijo de la fornicación. Eso se lo llegaron a decir y lo vamos a ver. Y Jesús se defiende diciendo, mirad, yo en cuanto a Dios vengo del Padre, en cuanto a hombre he nacido en Belén. Así que, ¿por qué? Porque lo dijo el profeta Miqueas hace 723 años, un profeta menor llamado Miqueas, que en breve estaremos leyéndolo en la programación de lectura, ya había dicho, oh tú Belén Éfrata, de ti nacerá el Salvador del mundo que guiará a las naciones, y Galilea de los gentiles, en ti comenzarán los milagros. Todo lo que hizo Jesús estaba profetizado por los profetas. Última cosa que se cuestiona, su destino. ¿Y este qué persigue? ¿Hacia dónde pretende llegar? ¿Hacia dónde se dirige? Lo leeremos en los últimos versículos del capítulo 7. ¿Por qué? Porque él había dicho, mira, yo estoy un poco de tiempo con vosotros
y luego voy a volver al que me ha enviado. ¿Cómo? ¿Quién te ha enviado a ti? No podían entenderlo, que era el mismo Dios. Volvería a la gloria del Padre. Pero otra vez los judíos, los principales, no entendieron lo que Jesús quería decirle. Bien, pues según vayamos estudiando este capítulo, nos vamos a dar cuenta que la razón por la que rechazaron a Jesús como Mesías no surge por la falta de evidencias, porque evidencia había. Como los jueces solamente dan un veredicto cuando tienen una evidencia evidente, valga la redundancia, pero la razón por la que rechazaron a Jesús no fue por la falta de evidencias. Es que Eva nunca se cuestionó la autenticidad de sus milagros, la autenticidad de las obras milagrosas, o la autoridad que tenían en enseñanza, o el conocimiento bíblico. El problema, aquí está la cuestión, radicaba en el hecho de que no se ajustaba a las expectativas equivocadas que los judíos se habían hecho en cuanto a la venida del Mesías, y también a los celos que los líderes religiosos le tenían al ver que Jesús crecía en popularidad y ellos eran desprestigiados. Se juntaron ahí varios factores. Primero, ellos tenían una expectativa distinta. No sé, es que Dios nacer en un pesebre, ¿cómo se le ocurre? Vamos, si dice en Ageo, mío es el oro y mía es la plata, ¿cómo no se le ocurre nacer en un palacio? Y nace en un pesebre y en un pueblo. Es que la verdad, eso no cumple para nada las expectativas que tenía el pueblo de Israel con respecto a lo que iba a ser su futuro líder, su futuro Mesías. Y también la parte política, que pensaban que iba a venir un libertador político para liberarlos de la opresión del pueblo romano sobre Israel. Y entonces, como no cumplía las expectativas, desde un primer momento dijeron, no vamos a creer en este Jesús. Después el capítulo 7 también muestra una serie de reacciones. Cuando las personas se enfrentaban a la decisión de si merecía la pena o no seguir a ese hombre, pues habían reacciones. Mira, había una parte que no creían en él, eso ya lo hemos dicho, una parte que no creían. ¿Verdad que cuántas personas han pasado por esta iglesia? Porque esta iglesia tiene mucho tiempo. Acá ha pasado mucha gente. ¿Han escuchado de Jesús? ¿Se han convertido todos? No, pero ni aquí ni ninguna. No, ni aquí ni ninguna. O sea, siempre hay una parte que no cree en él y que se enojaba con lo que hacía, incluso querían llegar a prenderle y matarle. Ya sabemos que son los fariseos. En el otro lado, los que creían en él pensaban que era bueno, ya lo hemos dicho, y se maravillaban de su enseñanza. Decían, este tiene que ser el Cristo. Pero había otro grupo que estaban los que parecían no querer comprometerse. Gente que sabe que la verdad, que Cristo es la verdad, pero seguir a Cristo no es apuntarme a un club social. Esto requiere un compromiso de vida, un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de sentir, un cambio en la forma de ser, un cambio en la forma de expresarme. Supone un cambio, supone un esfuerzo. Y entonces ese grupo son los que no tienen compromiso. ¿Por qué? Porque no querían tener problemas con los gobernantes. Por eso no podemos sorprendernos que estamos en el siglo XXI, que en nuestros días pues hay las mismas reacciones, las mismas reacciones, las mismas. No hemos cambiado, el ser humano no ha cambiado. Algunos se muestran abiertos y receptivos, otros son cínicos y se cierran a la verdad del Evangelio. Hay personas que son movidas por mera curiosidad y que nunca toman una decisión. Otros manifiestan abiertamente su fe en Jesús. Los hay que son hostiles y están contra Jesús. También hay quienes se muestran totalmente indiferentes, pasan de todo. La palabra de Dios les resbala, les da exactamente igual. Algunos luchan por defender sus convicciones y su religión. No, a mí tú no me vas a cambiar la forma de pensar. Yo soy, de la religión del país de toda la vida. A mí no me cambia nadie. Y otros, pues se dejan llevar por la mayoría, por las emociones. Hay un mejunje de reacciones con respecto a la figura de quién es Jesús. Por eso, tanto entonces, siglo I, como ahora, siglo XXI, allí donde la persona de Jesús es anunciada, y esta mañana aquí, en José López Martínez, se está hablando de la persona de Jesucristo, siempre surge controversia y división. ¿Os dais cuenta que hay personas que vienen y nunca se deciden por Jesús? No podemos juzgar a nadie, pero eso no hemos dado cuenta, ¿o no?
Que no sé decir. Claro, nosotros no somos Dios ni somos el Espíritu Santo para convencer. Quien convence el Espíritu lo sabemos. Pero ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, porque tenemos libre albedrío y cada uno puede tomar la decisión que realmente quiera. Pues esto ya lo había anunciado el Señor en Lucas 12, 51, 53. Fijaos, esto que dijo fue fuerte. Y no malinterpretemos este texto. Lucas 12, del 51 al 53, dice la palabra: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. No que Jesús haya venido a traer problemas, no, sino yo, cuando diga quién soy, el asunto de quién soy va a traer, yo no voy a traer problemas. El asunto de querer o no querer, ese es el que va a traer problemas. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso es una manera de decir que la figura de Jesús crea disensión aún hasta dentro de las propias familias. Quizá, dentro del cristianismo también conozco personas que se han convertido al Evangelio y los padres le han echado de casa, o personas que se han convertido a Cristo, se han querido bautizar y los padres no han venido al bautizo. ¿Cómo? Si ya te bautizamos de pequeña, ahora vamos a ir de nuevo, ¿tú qué pasa? ¿Que te han engañado en esta secta de los protestantes o qué? Eso ha ocurrido, ¿verdad? Hay persecución. Cuando me contáis muchos de vosotros en el colegio, a los protestantes los ponían aparte, ¿no? Y en los cementerios también lo enterraban aparte. Estaban las tumbas de los protestantes y la de los católicos. Siempre había una disensión. En España con sus características, Francia con las suyas, y cada país la disensión con sus características. Último versículo que vamos a leer esta mañana: que ninguno hablaba abiertamente de Jesús por miedo a los judíos. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, porque todo el pueblo hablaba de Jesús, pero no se atrevían a hacerlo de una forma abierta. ¿Abierta por qué? Hombre, porque habían escuchado ya que los líderes querían matar a Jesús, decían, pues nosotros vamos detrás. Ellos sabían que identificarse públicamente con Jesús significaría la expulsión, lo que he dicho antes, de la sinagoga. Y eso sí lo vamos a leer en Juan 9, 22. Juan 9 es cuando ocurrió el milagro de aquel niño, de aquel joven ciego de nacimiento, que Jesús le sana. Y llaman a sus padres para interrogarle. ¿Usted conoce a la persona que sanó a su hijo? Nosotros no sabemos. ¿Ustedes qué saben? Pues mire, solamente sé que cuando yo lo parí, nació ciego. Ahora, ¿cómo ha recobrado la vista? No tengo ni idea. No hablaba claramente la mamá ni el papá del ciego, del ex ciego. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Imagínate que estuviéramos en una época de persecución, donde por confesarte cristiano te persiguiera. En España no ocurre, pero si nos vamos hacia la derecha, hacia el oriente, y nos acercamos a una nación llamada Corea del Norte, intenta expresar tu fe públicamente delante de Kim Il-sung, como se llame. Intenta expresarla abiertamente y te va a costar la vida. Y estamos hablando del siglo XXI. Por lo tanto, y yo muchas veces pienso, si son ateos y no creen en Jesús, ¿qué más les da que una persona crea? Si ellos creen que Jesús es un cuento de hadas, es el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿por qué los matan? Porque realmente es Satanás, que quiere, es el mismo enemigo, que se enfada, que se molesta, porque la luz resplandece sobre las tinieblas. La luz resplandece siempre sobre las tinieblas y por eso les quitan la vida y los exterminan. Y sigue ocurriendo, y cada día están muriendo cristianos alrededor del mundo. Conocéis el ministerio de Open Door, puertas abiertas, la iglesia perseguida en algunos países. Pues este texto que acabamos de leer, que fuera expulsado de la sinagoga, esto era poco. Porque esto implicaba, como he dicho, la exclusión de la vida social y religiosa de la nación. Ya no te consideraban, ya no eran miembros de tu propia etnia, de tu propia tribu, de tu propio pueblo. Eso tenía que ser muy duro. Es como ser excomulgado de una religión oficial. Por eso la gente hablaba sigilosamente. Mira, no cabe duda, estamos terminando, de que el miedo al qué dirán ha sido siempre una herramienta muy útil en las manos del diablo.
Y lo he puesto aquí, bueno, está en New Roman ya el tamaño más grande, se sale de la pantalla. Miedo al que dirán. No cabe duda, repito, de que el miedo al que dirán ha sido una herramienta muy útil siempre en las manos del diablo. ¿Cuántos no confiesan a Cristo por temor a los vecinos, a los parientes, a los conocidos? El que dirá, que te has hecho protestante, ya te han copiado el coco, ¿de qué secta eres? ¿Tú qué? ¿Cómo? Por miedo, por temor. Pero otras veces no se trata únicamente de recibir críticas. Puede incluso que lleguemos a ser excluidos de la sociedad. Y si no se puede hacer abiertamente, porque no estamos en una sociedad donde la religión sea muy intolerante, pero por ejemplo yo esa oposición, lo he dicho mil veces, la encuentro como la encuentra Avi, la encontramos con la religión evangélica. O no encontramos la oposición de la iglesia oficial, pues ya ves tú si la encontramos. No tenemos los mismos derechos, para nada, para nada. Tienen que aguantar porque la ley está ahí y dice que en los colegios se puede religión islámica, religión evangélica, religión judía y religión católica. Eso es legal. Pero después están los reglamentos internos que dicen, bueno, este niño lo ponemos en idioma o lo ponemos en bilingüe y ya como los horarios no son compatibles con religión evangélica, pues ya no puede darla. Después llegan las madres de los niños a los colegios, le cuentan la milonga y la historia y se lo creen. Y las madres se van con el rabico entre las piernas, los protestantes, cuando tenemos el mismo derecho que cualquier otro a dar clases. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo sigue siendo perseguida en el siglo XXI. No quizá con escopetas ni cañones, pero de forma administrativa. De forma administrativa. ¿Por qué? Al enemigo tú piensas que le agrada de que un niño empiece a escuchar la palabra de Dios desde los 3 añitos hasta los 18 que sale en bachiller, porque si quizás se puede convertir. Y es un alma que le arrebatamos al diablo a través de la enseñanza. Por lo tanto, el que sigue a Cristo siempre va a tener persecución. Así que no nos sorprenda. Había una cinta de cassette, fíjate, que lo habréis escuchado casi todos, los de mi época. ¿Os acordáis de un tal José Borrás? Y la cinta se llamaba Del monasterio al ministerio. Era un cura que se había convertido al evangelio y grabó una cinta que se llamaba Del monasterio al ministerio. No me estoy metiendo con la iglesia, Dios me libre. Voy a hablar de las consecuencias que tuvo su conversión. Sus padres literalmente le repudiaron y le echaron de casa. Y eso hace 40, 50 años, no hace más. Eso no hace más, eso está aquí al lado. Eso podéis buscarlo. Os metís en internet el testimonio de José Borrás del monasterio al ministerio. Y en audio lo podéis escuchar donde cuenta su ministerio cómo conoció a Cristo. Cómo conoce un cura, conoce a Cristo. Claro, eso rompe moldes y rompe esquemas. Por lo tanto, el Evangelio de Juan nos muestra que aquellos que se identifiquen con Jesús o aquellos que nos identificamos con Jesús debemos de estar dispuestos a sufrir por su causa. Y el último versículo donde lo vamos a dejar, pero lo vamos a proyectar, el versículo 14, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Más a la mitad, la fiesta ya estaba a la mitad. Llegó al principio y a la mitad de la fiesta, que estuvo ya bastante tiempo allí, él sube al templo y se pone a enseñar, justo a mitad de la fiesta. Y ahí no se escondió, hablaba públicamente. Y lo que les extrañaba precisamente a la gente era el conocimiento y la autoridad. ¿De dónde saca el conocimiento si no ha estudiado con nosotros? ¿Y de dónde saca la autoridad? Era lo que se cuestionaban constantemente los de aquella, los de aquella época, los judíos que querían perseguir. Le tengo aquí una conclusión breve, por lo menos para esta parte que he compartido en esta mañana, y ya continuamos, Dios mediante, la próxima semana. Una conclusión que yo he hecho es la siguiente. Pero antes de la conclusión, decir que no solamente Jesús no había estudiado, sino que en cierta ocasión fueron prendidos sus discípulos, y en Hechos, allá por Hechos, hay un texto que dice: entonces viendo el denuedo es una frase cartagenera, el desparpajo, a que la palabra desparpajo la entendéis, ¿verdad? Entonces viendo el desparpajo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, porque eran discípulos, estaban disciplinados, enseñados por Cristo, y la sabiduría de lo alto había pasado a los apóstoles. Conclusión:
de lo que se ha compartido hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros en esta mañana? ¿Se nos nota realmente que somos sus seguidores por nuestro testimonio, por el entusiasmo con que hablamos de Él? Que esta pregunta, yo me la hago el primero, no es para vosotros, es para nosotros. Que esta pregunta o estas preguntas sigan resonando en lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Y que nos vayamos en esta mañana es ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué significa Jesús para mí? Solamente hablo con Él, o hablo cuando estoy a solas, hablo con Él, me dirijo a Él, tengo mi diálogo con Él. Yo a veces tengo diálogo hasta de enfado y después le pido perdón porque soy muy emotivo muchas veces. No hay quien me cambie, Señor, tanto tiempo que te conozco y esto, yo tengo mis diálogos con Jesús. Pues cada uno tiene sus diálogos con Cristo. Así que la próxima semana, Dios mediante, el 17 de agosto, continuamos con este capítulo donde vamos a ver que Jesús realmente es el Cristo enviado por Dios. Bueno, eso lo sabemos, pero bueno, vamos a verlo en las Escrituras con demostración de su palabra. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias porque un día te hiciste hombre y habitaste en medio de nosotros y pudimos conocerte, Jesús. Gracias porque tú, Señor, viniste a nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convenció de pecado y pudimos conocerte. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir al mundo quién eres, cuál es tu carácter, qué es lo que pretendes con el mundo. Pretendes salvarle. Quieres, Señor, salvar a esta humanidad del pecado. Señor, y queremos ser transmisores de tu palabra y que tu luz se refleja en nuestras vidas. Tantas veces metemos la pata y no damos testimonio y te pedimos perdón por ello en esta mañana. Queremos ser fiel reflejo de quién eres tú, Señor. Que el mundo pueda verte a través de nuestras vidas, pueda interesarse por ti y pueda conocerte y pueda caer rendido a tus pies y pueda salvarse. Gracias porque ese era tu objetivo en la tierra, que el mundo te conociera y que pudiera salvarse de la esclavitud del pecado. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos limpia, Señor, y nos trae tanta bendición a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. Gracias te damos por tu palabra, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues terminamos